Dios les bendiga a todos los que semana tras semana nos siguen a través de las redes sociales, a través de este lindo medio creado para poder llegar a donde usted se encuentra. Y allí donde usted está, el Espíritu Santo, el que Dios ha prometido que enviaría para que nos diera sabiduría y nos enseñara todas las cosas, nos eleve y nos lleve al nivel que Dios espera de nosotros en este tiempo, y que lo que está escondido para los simples, para los que no llegan al entendimiento que Dios tiene, les sea revelado a usted en esta tarde, en esta mañana o en esta noche, según sea usted está participando de este video, y pueda hacer Dios en usted y en su casa todo lo que tiene planeado para su vida en esta generación. Yo quisiera que usted me acompañe con una pequeña porción de la palabra que se encuentra en el libro de San Mateo, capítulo 17, y desde el verso 24, los hombres le pusieron el pago del impuesto del templo. Algo simple y sencillo que la gente estaba acostumbrada a realizar para mantener la casa de Dios, se transforma en aquel hombre que no había estado preparado para ese día en una pesadilla. Con esto quiero decir que nosotros tenemos que vivir con cordura, vivir con la esperanza de saber que Dios tiene algo nuevo para nosotros, y que Dios en este día quiere hacer cosas que ojo no vio, oído no oyó, ni ha subido a corazón de hombre. Y esas son las que Dios tiene preparados para los que le aman, pero le aman de veras. El libro de San Mateo capítulo 17 dice la palabra de Dios en el versículo 24: cuando llegaron a Capernaum, la tierra de los milagros, la tierra de las señales, la tierra donde Jesús tantas veces había hecho maravillas, habían llegado a ese lugar, y dice que vinieron a Pedro, a aquel hombre a quien Dios en una barca, por obediencia, por adentrarse en las aguas, por lavar las redes, ir y tirar la red, Dios le cambia el nombre de Simón a Pedro. Pedro es una pequeña piedra tomada de la roca. Pedro es continuación. Pedro es el que primeramente predicaría el evangelio a los gentiles, a la gente, para que conociera a la roca inconmovible que es Jesucristo. Y ahora Pedro escucha a esos hombres que cobraban las dracmas y le dicen: vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Una pregunta malintencionada de un diablo que espera la caída de todos aquellos que no están preparados. Con esto quiero decir que Jesús nos enseñó que deberíamos velar y orar siempre para no caer en tentación. Se ve que ese día Pedro no había pasado el tiempo preparado por Dios para afrontar un día, y cae en la trampa del Señor de las moscas. Y dice la Biblia, él dijo sí. Esa pequeña respuesta, que podía ser la respuesta de cualquier persona en cualquier momento y lugar, fue la palabra que hizo que de Pedro dejara de ser el escogido, dejara de ser aquel de quien Dios en ese momento había tenido esa complacencia de que fuera el primero. Y de pronto ese sí se transforma en Pedro en una pesadilla que le hace volver atrás. Dice la Biblia en el versículo 25, él dijo sí. Y la siguiente oración: y al entrar en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Ya no es Pedro, ahora vuelve a ser Simón. Todo lo que él había aprendido, todo lo que él había alcanzado, todo lo que él había obtenido en Dios,
por una simple respuesta, pierde lo que él había obtenido. Jesús dice, si vosotros me negares delante de los hombres, yo los negaré delante de mi Padre. Y es precisamente Dios el que le da el nombre de Pedro a Simón. Ahora, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? Al cambiarle el nombre, Dios ya no le habla en el nivel espiritual de Pedro, sino en el nivel espiritual de Simón. Muchas veces yo compartí y dije las palabras que Jesús en muchas oportunidades habló con sus discípulos. Él hablaba a las multitudes no lo entendían. Luego tomaba a sus discípulos y les hablaba claramente lo que a las multitudes les había hablado en parábolas. Ahora, dice la Biblia que Jesús vuelve a hablarle ya no como Pedro, sino como Simón, por cuanto él negó a Jesucristo delante de los hombres. Y él ahora le está hablando como hablan los hombres. ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quienes cobran impuestos? ¿De los hijos o de los extraños? Y dice la palabra, de los extraños. Jesús le dijo luego, ¿los hijos están exentos? Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca, hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Cuando Jesús habla con Simón, le está diciendo, te voy a dar una nueva oportunidad. Está escrito que cada vez que el sol se remonta en el horizonte, hay una nueva misericordia manifestándose sobre los hombres. Por esa nueva misericordia, Simón, ahora acabas de darte cuenta de que tú me has negado delante de los hombres. No has creído que yo soy el Hijo de Dios y que como cualquier simple y extraño debo pagar impuestos en la casa de mi Padre. En ese momento me imagino que es como cuando aquellos dos que iban camino a Emaús y hablaban con Jesucristo y su corazón latía más fuerte, y cuando Jesús partió el pan se dieron cuenta que era el Hijo de Dios. Yo me imagino que en ese momento el corazón de Simón empezó a latir de tal manera que él despertó del error que había cometido. Ahora, todo pecado tiene su consecuencia, aun cuando Dios nos perdona de todo pecado. Y este hombre que muchas veces había pescado con redes, ahora es obligado y enviado por Dios a tomar una caña y un anzuelo. Simón, yo te voy a demostrar que soy el Hijo de Dios. Voy a quitar toda duda de tu corazón. Ve al mar, toma un anzuelo. No te prometo que ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, sino el primer pez que saques, te demostraré que soy Dios. Yo ya he dado orden para que vaya y muerda de tu anzuelo. Aunque en esta mañana, en este momento, haya muchas personas que hagan lo que tú vas a hacer, el pez tiene orden de ir a tu anzuelo. Y cuando ese pez haya tocado tu anzuelo, tú lo vas a tomar y hallarás que en su boca hay un estatero. En otras palabras, Pedro, necesito que tú pongas todo tu esfuerzo y toda tu voluntad, porque ese pez
trae un estatero. Estas palabras para mí y para usted podrían sonar un poquitito raras, pero para Pedro él conocía que el valor de los peces era por el tamaño de su boca. La balanza que él usaría sería su boca. De acuerdo a la especie del pez, el tamaño de la boca varía, y cuanto más grande la boca, más valor tiene ese pez. Ahora yo necesito que tú me demuestres que eres un varón esforzado y valiente. La Biblia dice: velad, estad firmes en la fe, comportaos varonilmente y esforzaos. En otras palabras, Simón, acabo de colocarte sobre una baldosa de la que tú no te tienes que mover, pero me tienes que traer lo que yo determino que ese pez vale. Pedro, pescador por experiencia, vendedor de pescado, sabía que cuando él llevaría ese pez a los hombres, la gente intentaría rebajarle el precio. Algo que los judíos han aprendido a lo largo de la historia es a no bajarle un centavo a lo que ellos han entendido que eso vale. Entonces Simón ahora ha pescado el pez no tiene ninguna moneda en la boca solamente está dando el valor del pez, y sabe Pedro que ese pez valía 2 dracmas. En otras palabras, cuando Pedro vendiera el pescado, tenía que traer ese fruto del pescado a los hombres que le habían cobrado los impuestos, y él decirle: aquí van los 2 estateros por mí y los 2 estateros por el Señor Jesús. No lo vamos a ofender, vamos a pagarle la experiencia, y la materia tengo que aprobarla yo. En el libro de Eclesiastés, el capítulo 10, en el versículo 1, dice: las moscas muertas. Las moscas muertas. A Satanás se lo llamó Señor de las moscas. Y sabemos que, según la profecía bíblica dada en Génesis 3:15, más lo que Jesús hizo como manifestación de esa profecía de Génesis 3:15, en el libro de San Lucas capítulo 23, en la crucifixión, muerte y resurrección de Cristo, Jesús le aplastó la cabeza a Satanás. El Señor de las moscas está muerto. Pero aquí no habla de moscas vivas, habla de moscas muertas. Aquellas cosas que nosotros damos por entendidas que ya no son parte de nuestra vida, que ya la hemos anulado, que ya las hemos quitado, que ya la hemos matado, son las que van a echar a perder lo que Dios tiene como propósito en nosotros. Dice la Biblia: así una pequeña locura, una pequeña. No necesitamos una cantidad grande de moscas. No necesitamos a Belcebú. No necesitamos a Satanás. Una pequeña tontería. Dice la palabra: es al que es estimado como sabio y honorable hacer caer. La gente desestima al hombre simplemente por una palabra. En el libro de Génesis, haciendo alusión a este nombre, Dios encuentra a un hombre llamado Jacob. Ese Jacob es escogido en el vientre de la madre. El que debía ser primogénito sale en segundo lugar. Pelea con su hermano Saúl dentro del vientre de la madre. Saúl le gana. Él sale en segundo lugar. Luego pelean por la primogenitura. Jacob se la arrebata. Huye al desierto. Estando en el desierto se encuentra con un ángel de Dios.
toma una piedra, profeta, piedra, Pedro, toma una piedra, la pone por cabecera. Esa piedra empieza a cambiarle los pensamientos a Jacob. Él unge a la piedra, reconoce que esa piedra sería casa de Dios para él. Y desaparece de la historia. Se mete en la casa de un extraño, toma a la hija, lo engañan, le da la mayor. Él luego vuelve a pagar 7 años más. Se casa en ese momento con la que él quiere. Pasa la historia. Durante todo ese proceso adquiere corderos manchados. Todos ellos tenían manchas. Pasa el tiempo, 21 años en total. Él decide volver a la casa de su padre, volver a la tierra que Dios le había prometido. Cruza lo que se llama el vado de Jacob. Porque todo ser humano y todo escogido y todo llamado tendrá un vado en su vida al cual tiene que afrontar, enfrentar, vencer y luego conquistar. Divide el campamento que él tenía en 2. Y durante toda una noche, Jacob pelea con aquel ángel que hace 21 años atrás él había ungido con aceite, lo había llamado casa de Dios. El ángel ya no lo reconocía. Imagínate, después de 21 años, volver. Pelea toda la noche. El sol empieza a levantarse en el alba. El ángel sabe que al salir el sol las misericordias de Dios se renuevan. Y vuelvo a repetir, Dios perdona todo pecado, pero el pecado tiene su consecuencia. Dice la Biblia que llega un momento en que el ángel, viendo que el sol iba a salir, le dice: suéltame, porque ya sale el sol. Y Jacob le responde: no te soltaré hasta que me bendigas. Imagínate a Simón Pedro, el pescador de redes, humillado, tirando una caña, un anzuelo, cuando él pescaba en redes, ahora como un niño peleando por uno. Llega un momento en que el ángel le pregunta: ¿cómo te llamas? Y él le dice: Jacob. Yo soy el que peleó contigo, el que te ungió con aceite, el que puso tus pensamientos en la cabeza, porque eso significa recostar mi cabeza sobre la piedra, poner los fundamentos de la piedra en mi mente. Y el ángel no lo conoce y le dice en un momento, cuando ya el sol sale, tomando una daga, que la daga es pacto. El mismo pacto que hizo David con Saúl. El mismo pacto que hizo David con Jonatán. Dice que tomó una daga y le hirió el muslo. Y en ese momento en que le hiere el muslo, Jacob empieza a hacer rengo. Las habilidades que él había conseguido como Jacob se pierden cuando Dios le hiere el muslo. El que era rápido para huir, el que huyó de la casa, el que arrebató, el que robó. Ahora, en la vida de Simón Pedro, cuando ya está terminando la historia, cuando Jesús va a subir a los cielos, le pregunta 3 veces: ¿me amas? Y Simón, sorprendido, entristecido, quizás recordando este momento en que él le negó delante de los hombres: tú lo sabes todo. Palabras que se suscitan en ese momento, y la historia termina diciéndole Jesús a Simón: cuando seas más grande, cuando seas mayor, otro te ceñirá y te llevará donde tú no quieres. En otras palabras, Jesús estaba profetizando y marcando lo que sería la vida de un Pedro.
no de un Simón. Ahora, Jacob está allí herido, quizás su pierna todavía sangrando. Y el ángel le dice, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, por cuanto has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y a partir de ese momento, Saúl, el que venía a matarlo, el que traía todavía rencores de hace 20 y tantos años, ahora viene y lo abraza. Y todos conocemos cómo la vida de Israel empieza a crecer y a prosperar porque Dios le había cambiado el nombre. Pero llega un día en la vida de Israel. En el capítulo 45 se relata el final de esta historia, más o menos como la de Simón Pedro. Un día malo en nuestras vidas. Un día en que uno diría, hoy no tendría que haberme levantado. Otros dirían, me levanté con el pie izquierdo. No importa con qué pie te levantes si no has orado. Si no has estado preparado para el día que Dios pone delante de ti. Y dice el versículo 25 del libro de Génesis, capítulo 45. El hombre que había sido llamado Israel, en el capítulo 37, los hijos le hacen una treta, lo engañan, matan un cordero, ponen la sangre de ese cordero sobre la manta que él le había regalado a su primogénito, su escogido, su José. Y le hacen creer que alguien mató lo que él amaba. Y a partir de ese momento Israel decae en su semblante, declara a sí mismo, moriré a mi hijo enlutado. Una mala bestia mató, devoró a José. La bestia, el señor de las moscas, me robó todo lo que Dios me prometió. Todo lo que Dios dijo que se iba a hacer conmigo, con mi casa, los sueños que yo tenía con José, la bestia, el señor de las moscas, lo arruinó. Y esa pequeña mosca hace que Israel se vuelva a llamar Jacob. ¿Cuántos sueños, cuántos anhelos, cuántas cosas preciosas tendrías que estar viviendo hoy si te llamaras del nombre que Dios te declaró? Si fueras Israel, si fueras Pedro, si fueras ese nombre que Dios te dio. Y dice, después de años, que Dios vuelve a golpear a la puerta con los mismos que un día le trajeron el manto lleno de sangre. Son los mismos, y quiero declararlo en esta tarde, los mismos que un día te engañaron, te mintieron y desearon tu mal. Son los mismos que te van a traer las buenas noticias, porque Dios tiene preparado desde el principio de la fundación del mundo el éxito para tu vida. Y es precisamente ese éxito el que te va a alcanzar. Muchas veces cuando voy a las congregaciones le pregunto a la gente cuántos han venido a buscar bendición de Dios, y la multitud de gente levanta las manos, y yo le digo, están en el lugar equivocado, porque las bendiciones siguen a los que creen y los alcanzan. Las bendiciones vienen detrás de ustedes, persiguiéndolos, pero ustedes tienen que creer. El creer es lo que le da velocidad a los sueños que todavía no alcanzaste. Y dice el versículo 25 del capítulo 45 del libro de Génesis: y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, su padre. Jacob estaba en la tierra correcta. Estaba en el lugar que Dios había determinado
pero no tenía el nombre que Dios le había dado. Quiero decirte que puedes estar en la congregación correcta, puedes estar bajo el liderazgo correcto, pero si no tienes el valor de tener el nombre que Dios te asignó o lo perdiste, por más que te encuentres en tierra de bendición, tú no serás bendecido. Porque Dios bendice a los esforzados y valientes. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Esto no es para cobardes ni para amanecidos. Es para aquellos que saben lo que Dios tiene para sus vidas. Y aunque pareciera que se tarda, yo permanezco en aquello que me he determinado hasta el fin. Determinarás una costa y esa te será firme. Y ahí estaba Jacob, firme en la tierra, pero con un nombre que no era su nombre. Me gusta cuando Jesús dice que Él nos esconderá en el hueco de su mano y del hueco de su mano no nos arrebatará. Me gusta cuando la Biblia habla acerca de ese hombre llamado Job, que aunque era amado y estimado por Dios, no estaba escondido en las manos de Dios. Y Satanás viene y dice: ¿no has visto a tu siervo Job? Y Dios dice, hablando de Job, no hay otro como él en toda la tierra. Dios se pone el babero y Dios le dice: ve y tócalo. Y pierde su casa, pierde su esposa, pierde sus hijos. Y después de 40 y tantos capítulos, Job dice: yo sé que mi Redentor vive y un día se levantará del polvo. Y la historia de Job cambia en el momento en que él deja de oír de oídas para empezar a ver lo que Dios tiene. Simón estaba oyendo, pero no estaba viendo quién es el que estaba sentado en el trono el día que venían a cobrarle el impuesto del templo. Él no tuvo la visión de Isaías 6. Él vio en Jesús a un maestro. Y Jacob, en vez de ver como su padre Abraham la tierra prometida y todas las estrellas que Dios tenía para él, él se dedicó a ver una túnica llena de sangre enviada por el Señor de las moscas. Y dice, versículo 26, y le dieron las nuevas diciendo: José vive aún. Y él no les creía. Le declaran lo que un día Dios te habló cuando te llamabas Israel. Las promesas que Dios te dijo que se iban a cumplir a través de tu hijo José se han hecho realidad. Y él es Señor de toda la tierra de Egipto. Pero como su nombre era Jacob, como estaba viviendo en la vieja naturaleza, su espíritu y su corazón se afligió porque no les creía. Ahora, ¿qué es lo que a mí me hace crédulo y qué es lo que a mí me convierte en un incrédulo? He escuchado tantas falsas profecías. He escuchado tantas palabras que se dicen por decir con tal de mantener a alguien sujeto a un sueño y hasta a una esclavitud. Pero nuestro espíritu, porque somos cuerpo, alma y espíritu, entiende lo que es del espíritu. Hay algo que siempre digo: pueden venir falsos profetas, Jezabeles y hasta el mismísimo Satanás tomar el púlpito de una congregación. Pero aquel que está en el espíritu, tomado de la mano de Cristo, no puede ser engañado. Porque el espíritu mismo nos revela todas las cosas. Ahora dice, y ellos le contaron, versículo
27. Todas las palabras de José. Y aquí es donde me gusta la forma en que Dios opera y actúa en medio de nosotros. Porque hay palabras que tú puedes leer de la Biblia. Hay palabras que tú puedes escuchar de un profeta, de un pastor, de alguien que bajando del monte de Dios te da a tu espíritu. Y hay palabras que Dios sella en medio de nuestro corazón. Y esas palabras pueden pasar años. Y en el momento en que se tocan, son activadas y recordadas. Puedes tener Alzheimer, puedes tener vejez, puedes tener todas las enfermedades que quieras. Pero cuando Dios quiere recordarte una palabra que Él te dio, no importa cuántos años tengas, Dios la va a activar dentro tuyo. Como ese día en que ese hombre que ya estaba en su lecho de muerte, que ya no podía engendrar hijos porque tenía 120 años. Abraham de pronto entra a la habitación, se encuentra con una vieja de 90 años. Pero hay una palabra que ese día toca las fibras de Sara y las fibras de Abraham. Y nace Isaac, nace Risa. Y no importa los años que hayan pasado, el tiempo que te has alejado de la congregación, el tiempo que has andado en tus negocios, porque eran los negocios de un Jacob con corderos manchados. Ahí Dios le trae a la memoria las palabras que solo José y él sabían, que les había hablado. Y luego dice la Biblia: y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Para que algo reviva, evidentemente tiene que haber estado muerto. Me gusta el libro de Ezequiel 37, cuando la iglesia y los profetas destruyen, matan y dejan un cementerio de huesos. Porque ya no es carne pudriéndose, sino huesos. Ya no son simplemente Lázaros que están hediendo. Estos ya ni olor tienen de viejos, de muertos que están allí. Son huesos. Y de pronto el Espíritu de Dios empieza a operar en esos huesos muertos en el desierto. Me imagino cuántos vientos, cuántas arenas sacudieron esos huesos, lo limpiaron y hasta quizás lo movieron y lo alejaron de su hueso original o de su cuerpo original. Pero no importa cuán lejos haya sido movido, los huesos empiezan a formarse y viven nuevamente. Y dice la palabra que Dios usó los ojos de Jacob para que su espíritu reviva. Entonces, versículo 28, dice la Biblia: dijo Israel. Qué importante es mantener el nombre que Dios te dio. En el versículo 25 se llamaba Jacob. En el versículo 28, después de que su espíritu revive, se vuelve a llamar Israel. Y dice la palabra de Dios, él gritó. Me imagino que el campamento que él tenía, la esposa y los que estaban alrededor de él, en ese momento se estremecieron hasta los huesos, porque fue un grito, el mismo grito que yo anhelo en el espíritu que suceda en ti hoy.
Él dice, basta. Basta de estar muerto. Basta de estar en la posición en la que estoy. Basta de ser un fracasado. Basta de creerme que no lo voy a lograr. Dios me ha dicho que mi descendencia sería como las estrellas del cielo. Dios me ha dicho que todo lo que vea con mis ojos será mío. Dios me ha dicho que todo lo que pise la planta de mi pie sería mío. Me lo dijo a mi padre, es mi herencia. ¡Basta! Mi hijo José vive todavía. Se le borró la imagen del manto con sangre. Se le borró la imagen del Señor de las moscas y de los hijos engañándolo. Él dice, iré y le veré antes que muera. Toma una actitud. No puedo ser pasivo con el nombre que tengo. No puedo estar quieto con lo que yo soy. No puedo estar en una condición de que los días pasen y mi vida se vaya perdiendo. Soy Israel, el vencedor. Mi hijo es Señor de Egipto. Todo lo que yo creí que Dios no iba a cumplir sobre mi vida, aunque yo me creía muerto y estaba en la tierra correcta, no veía que Dios estaba haciendo con mis hijos lo que yo dejé de hacer hace 20 y tantos años. Y se pone de pie. Allí vuelve Simón. Pero ahora se presenta delante de los que cobraban las 2 dracmas. Miren la grandeza del Dios que tenemos. Voy a pagar por mí porque yo sí soy hombre pecador. Y voy a pagar por él, aunque él no deba pagar. Él pagará también. Pero no solamente que Jesús pagaría el impuesto del templo como si fuese un simple mortal. Tomó la cruz, tomó mis pecados, tomó mis iniquidades, tomó todas mis maldiciones y las clavó en aquella cruz, en sus manos y en su corazón. Vuelve a tomar el nombre que Dios te dio, porque Él dice que tú eres Israel. A los que creen en Jesucristo, Dios le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, no llamados. Tú no te llamas hijo de Dios. Tú fuiste hecho, formado. Las manos de Dios te hicieron, te rompieron. Jacob murió, José murió, tu nombre murió y Dios te puso un nuevo nombre. Te dio la forma que Él quiere y Él te dice hoy, eres mucho más que vencedor. Eres Israel. Allí en el lugar donde estás, el Espíritu de Dios venga con la potencia y el poder que Dios tiene para ti, para levantarte como esa saeta de la cual Dios habló a tus padres, Dios habló a tu madre, Dios habló a los anteriores a ti, y se cumpla sobre ti y sobre tu descendencia todo lo que Dios prometió. El tiempo del fracaso, el tiempo del pescador de redes rotas, el tiempo del que simplemente era un mortal sobre la tierra terminó, para que la gloria de Dios se manifieste sobre ti. Que Dios te bendiga y bendiga toda tu casa en el nombre de Jesús.